Hola queridos amigos, ¿cómo están? Es un privilegio para mí poder estar compartiendo con ustedes estos minutos y ocuparnos un poquito de la palabra del Señor, que es algo tan importante, tan necesario para nuestra alma. Estábamos viendo, habíamos comenzado ya el capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Habíamos comenzado esta parábola tan maravillosa y tan trillada, tan conocida como la parábola del Hijo Pródigo, pero es como un baúl de un tesoro, y cuanto uno más escarba, más se maravilla del contenido de esta parábola. Cada detalle, cada palabra refleja amor y misericordia de Dios de una manera tremenda. El capítulo 15 comenzaba con un reclamo, con una murmuración de los fariseos, reclamándole a Jesús por qué y preguntándose por qué Jesús recibía a los publicanos y a los pecadores, ¿no? Como si la hipocresía y la incredulidad no son pecados también. Pero ellos se consideraban a sí mismos justos y consideraban de que si Jesús era un maestro venido de Dios, ¿cómo va a recibir y va a comer con ellos? Es decir, intimar, establecer un vínculo cercano con publicanos y pecadores. Jesús, en respuesta a esa actitud, relata tres historias, tres parábolas: la de la oveja perdida, que ya la vimos, la moneda perdida, que también la vimos, y había comenzado la tercera, que es mucho más clara y mucho más profunda, la parábola del Hijo Pródigo, sin desmerecer las anteriores, que también habíamos encontrado contenido y valores muy preciosos. La parábola del Hijo Pródigo, que comienza en el versículo 11 del capítulo 15 de Lucas, Jesús hace una diferenciación bien clara entre estos dos grupos, que los fariseos mismos habían marcado esta diferencia entre los pecadores y los publicanos, y los que se consideraban religiosos, cercanos a Dios, puritanos, y se autojustificaban con sus propias actitudes y cumplimientos. Jesús, en la primera parte, describe a los pecadores y a los publicanos en esta parábola del Hijo Pródigo, y con otro personaje, porque habla de dos hijos, que un hombre tenía dos hijos, con el otro personaje describe la actitud de los fariseos, que eran en ese momento los críticos. Habíamos visto, ya habíamos comenzado, analizado un poquito esta historia que Jesús nos cuenta respecto de un padre rico que tenía dos hijos. Uno decidió abandonar la casa del padre, pedir que el padre le diera lo que le correspondía como herencia, y se fue a una provincia lejana. Y vimos las consecuencias, que le fue realmente mal, la pasó mal, perdió todo el dinero, lo desperdició y terminó trabajando para otro hombre, alimentando cerdos. Y como no tenía para comer, porque nadie le daba para comer, él ansiaba comer la comida de los cerdos, después de haber vivido toda su vida en casa de ricos, haber disfrutado de abundancia, de todo lo que él necesitaba y mucho más. Entonces nos habíamos encontrado con esta conclusión de que vivir lejos de Dios, porque eso es lo que Jesús nos está enseñando, ¿no?, al describir a los pecadores y publicanos. Pecadores el grupo en el cual nosotros nos podemos considerar tranquilamente. Cuando estamos lejos de Dios, las cosas no nos van bien. Por más que querramos y consideremos que nosotros tenemos la capacidad de administrar nuestra propia vida, cuando queremos llevar adelante a cabo esa misión, resulta que nos encontramos con un montón de problemas que van surgiendo y no tenemos recursos para resolverlos, y nos terminan hundiendo en la absoluta miseria. Habíamos llegado entonces hasta el versículo 15, que él decía el versículo 16, que él deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie les daba. Había llegado a un fondo, a un pozo realmente, donde él de repente se encontró en una profunda miseria. Entonces, y acá vamos a arrancar con el versículo 17, volviendo en sí dijo este muchacho, después de todo lo que le tocó sufrir, volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco hambre? Fíjense,
recapacita, volver en sí, la idea es esa, recapacitar, parar donde estaba, analizar la situación, porque bueno, ya no había mucho que analizar, estaba sufriendo una humillación y una pobreza y una necesidad extrema, así que él intenta razonar, empieza a recapacitar, y esa actitud es el primer paso para la reconciliación con su padre y la restauración de su vida. Es el primer paso, ¿no? Es el paso que implicaría el arrepentimiento. Ese concepto del arrepentimiento es justamente el análisis de la situación en que estoy y digo, no, la verdad que no quiero estar acá. Me doy cuenta que en este camino que he emprendido, con esta actitud que estoy llevando, estoy terminando mal. Estoy terminando en una situación de una angustia total. Entonces, esta recapacitación lo podemos ver como el primer paso, el arrepentimiento. De todas formas, si vamos a analizar las parábolas anteriores, tanto de la oveja perdida como la de la moneda perdida, vemos que es Dios el que pone en el corazón del ser humano esa capacidad de recapacitar, esa capacidad de analizar la situación y poder considerar que esto es peor que estar en la casa del Padre. Es el Espíritu Santo, es Dios mismo el que nos busca y provoca en nosotros el arrepentimiento. ¿No? Sin el Espíritu Santo ninguna persona tiene la capacidad de recapacitar y de arrepentirse. Pero el arrepentimiento es el primer paso, fíjense, ¿no? Empieza a analizar y dice, yo estoy acá muriéndome de hambre mientras el jornalero, ni siquiera el empleado que vive en la casa, en la hacienda de mi padre, sino el jornalero, el que viene a hacer changas, no le falta pan y no le falta nada, porque ahí hay abundancia. Y yo acá estoy muriéndome de hambre, dice, y perezco de hambre. Entonces tenemos este llamamiento que el Espíritu Santo hace cuando estamos lejos, que nos lleva al arrepentimiento. Es Dios mismo actuando. ¿Se acuerdan la moneda perdida? Que la mujer perdió una y buscó hasta que es la mujer, representando a Dios, el que busca y encuentra. Lo mismo pasa con la parábola de la oveja perdida. Después del arrepentimiento viene otro paso, que es el paso de tomar una resolución. Porque ¿de qué sirve que yo esté arrepentido y me dé cuenta que mi camino y mi situación es angustiante y no haga nada? ¿De qué sirve de que yo reconozca que estoy hundido en algún vicio, que estoy hundido en alguna cosa que me lleva lejos de Dios, en algún pecado que me lleva lejos de Dios, pero no haga nada? O sea que después del arrepentimiento, esa pequeña luz que Dios nos trae para que nosotros podamos ver, comparar y recapacitar, viene otro paso, que es tomar una resolución. Fíjense, el versículo 18 dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ¿no? Hazme como a uno de tus jornaleros, me levantaré. En ese proceso de recapacitación, cuando estamos analizando nuestra situación y decimos, un momento, yo estoy acá porque rechacé a Dios. Yo estoy en esta situación porque fui rebelde contra Dios. ¿Con qué cara yo voy a ir a decir, Dios, acá estoy de vuelta, quiero que me des todo lo que perdí, quiero que me recibas? No, fíjense que acá muestra una luz suficiente como para darse cuenta de su indignidad y de su impotencia para resolver su situación. Va a ir al Padre y le va a decir, no soy digno de llamarme otra vez, de que me recibas como hijo, pero aunque sea como un changarín, como un jornalero que viene a trabajar por día a tu hacienda, entonces al menos tendré pan en la casa del Padre, siempre hay pan, ¿no? Qué lindo esto. En ese momento, cuando está recapacitando, vuelve a aparecer en el corazón de las personas, en este caso de este muchacho, la palabra Padre
y la idea de la casa, un lugar, un hogar donde hay cobijo, donde hay abundancia. Es ese momento de cuando estamos lejos de Dios, cuando viene la luz de Dios, es como recapacitamos y decimos, Dios, debe haber algo más, porque yo ya probé todo, hice todo el máximo esfuerzo, busqué todos los recursos que tenía a mi lado y no encontré solución. O sea, acá solo Dios. Voy a probar con Dios, voy a tratar de hacer eso. Hay una resolución. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Es decir, tomo una decisión, voy a levantarme, una resolución. Tenemos el arrepentimiento, pero después hay que tomar una decisión. No puedo quedarme simplemente analizando, voy a hacerlo. Pero no alcanza con la resolución. Porque yo dije, bueno, voy a hacerlo mañana, la próxima semana, ¿no? Es como cuando uno quiere bajar de peso. Se da cuenta, va a la balanza dice y nos marca nuestra situación y después dice, no, voy a tener que hacer algo, voy a hacer una dieta. Pero ahí comienza el primer paso. Ahora hay que, además de la decisión, hay que dar ese paso, ¿no? Si no, no llegamos a ningún objetivo, a cumplir ningún objetivo. En este caso, no llegamos a salir del chiquero de los chanchos, ¿no? Analizando nuestra situación, arrepintiéndonos de lo que hicimos y de que terminamos donde terminamos. Tomando una decisión de decir, voy a salir de acá, pero me quedo sentado en el barro con los chanchos, sigo en esa misma situación de angustia. Dios nos llama, Dios nos da por su misericordia, nos da la capacidad de recapacitar y arrepentirnos. Nos da ese momento, ese chispazo de decir, voy a cambiar, me voy a levantar, voy a buscar a Dios. Voy a buscar en Dios la respuesta. Voy a ir a la casa de mi Padre. Fíjense qué lindo, porque acá no estamos hablando del Dios, pedirle misericordia a un Dios justiciero. Nos está hablando de un Padre. Y el 20, fíjense lo que dice el versículo 20. Y levantándose vino a su Padre. Y ahí es otro proceso que lo podemos llamar una conversión, ¿no? La conversión, tenemos el llamado, el arrepentimiento, la resolución, y ahora viene una conversión, que es cambiar de sentido. Iba para allá, ahora voy para el otro lado. Me iba hacia un punto en donde terminé en un chiquero de cerdos y ahora voy para el otro lado. El lugar completamente opuesto. Conversión implica empezar a caminar y a desandar el camino que hice, ¿no? Empezar a caminar hacia Dios. Yo me iba alejado de Dios. Fíjense que la parábola dice que se fue a una provincia lejana. Ahora me voy acercando a Dios. Me voy a acercar a Dios. Esa conversión se da en función a una resolución que viene producto de el arrepentimiento. Y el arrepentimiento es de considerar la situación en que está. Esta conversión también es el Espíritu Santo el que nos guía. Eso es lo maravilloso de todo esto. Que Dios es el que hace el trabajo. Dios hace todo. Nos llama, nos da la luz, nos permite recapacitar, nos da la posibilidad de arrepentirnos. Y en un momento de fuerza tenemos que poner nosotros nuestra voluntad y decir, voy. Dice, y levantándose, vino a su Padre, ¿no? Es un cuadro dramático lo que viene ahora. Dramático y emocionante. Ver el amor de Dios. Fíjense lo que dice. Y aun cuando estaba lejos, lo vio su Padre. ¿Cómo nos está observando Dios? ¿Cómo Él está en control de esa situación y nos está esperando? Pero Él no nos quiere obligar. Él quiere que sea un acto voluntario. Nos da todos los recursos, pero requiere un acto voluntario que nazca de nuestro propio corazón. Ya este muchacho ya no era el orgulloso que salió de su casa y le dijo, papá, dame la plata que me corresponde, que en realidad no le correspondía todavía porque él estaba vivo, era cuando él muriera le correspondía la herencia, dame ahora porque yo acá no quiero guiarme y vivir mi vida según tus normas, quiero administrar yo mi propio dinero y mi propia vida y mi propio tiempo. Tenía el orgullo de decir, yo voy a manejar mi propia vida. Ahora vuelve y eso es la gloria del que se arrepiente. Por eso Jesús decía en las parábolas anteriores, hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. La gloria del arrepentido es que mientras estamos subidos al caballito de nuestro orgullo, estamos tan lejos de Dios, tan incapaces de acercarnos a la casa del Padre. Y sin embargo,
Cuando nos damos cuenta de que somos impotentes, nos vamos arrimando al Padre y el Padre, fíjense cómo nos recibe. Vio de lejos, aún de lejos. Hay un versículo que el apóstol Pablo escribe que dice que en esto se revela el amor de Dios. Que siendo aún pecadores, Él murió por nosotros. Su misericordia, su gracia es... No esperando que nosotros seamos buenos. No es que dice, bueno, ahora este chico está mejorcito, ahora se portó bien, entonces merece la protección, el cuidado de Dios y la misericordia de Dios. No, estando aún en el pecado, estando aún, fíjense que dice, estando aún lejos de Él, lo vio el Padre y fue movido a misericordia. Hay amor de Dios en cada palabra, ¿no? Fue movido a misericordia y corrió el Padre cuando lo vio de lejos y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Dijo alguna palabra el Padre? ¿Le recriminó algo? Le dijo, yo sabía que ibas a volver. ¿Viste que te dije? Qué mal hijo que fuiste. ¿Ahora venís? Ni una palabra. Ni tampoco le dijo, hijo, no importa, yo te perdono, vení. Nada, porque este silencio combinado con un abrazo, fíjense que se le echó sobre el cuello, no fue un abrazo, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Te fue bien? ¿Te fue mal? Por la pinta que tenía sabía que le había ido mal. Se le echó sobre su cuello y le besó. El beso era símbolo de un recibimiento muy efusivo, ¿no? Fíjense que Jesús había visitado a un fariseo y después Jesús le dice, entré a tu casa y no me diste beso, porque el beso reflejaba una relación íntima y un cariño especial por la persona, y era complicado porque era más de un beso, ¿no? En el Oriente el beso es un poquito más complicado que las costumbres que tenemos acá. Le besó, no le dejó hablar, no le recriminó. Fíjense que el muchacho tampoco fue con excusas, no fue a decirle, papá, fíjate, discúlpame por la juventud, por la inexperiencia, la verdad que tal vez mi madre, vos no estuviste conmigo, no me diste suficientes con... Nada, él fue, y fíjense cómo le dijo. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y acá está la palabra, la frase secreta. He pecado. Esa es cuando podemos llegar a decir con convicción, Padre, he pecado. Es porque el Espíritu Santo ya nos iluminó, ¿no? Entonces eso es misericordia y gracia. Es porque el mismo Dios ya ha trabajado profundamente en nuestro... Ya pasamos el proceso del arrepentimiento, el proceso de la resolución. Ya ahora en este proceso de conversión nos damos cuenta de que lo que hicimos fue contra Dios. No es que nosotros hicimos nuestra vida y bueno, Dios por un lado y yo por otro. No, el hecho de que yo fui por otro lado y me fui lejos fue contra Dios. Esto ya requiere del perdón de Dios, ¿no es cierto? Porque si uno dice, bueno, tomé otra decisión y ahora me fui, ahora decidí volver y después me decido ir. No, toma conciencia, alcanza a ver de que ese hecho de haberse ido y haber tomado su vida en sus propias manos fue una actitud de rebeldía contra Dios y requería pecado, y requería perdón. Pero el padre ni lo escuchó. Fíjense que no alcanzó, le dijo, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo, no soy digno, he pecado, no soy digno. Esa es la verdadera conciencia de un verdadero arrepentimiento, de un pecador que está en proceso de conversión, que se ha convertido, que ha cambiado de actitud. Aquello está mal lo que hice. He pecado, he hecho una agresión contra vos y necesito tu perdón. Pero el padre acepta todo eso, pero no directamente no le dice nada. Le dice a sus criados, saquen el mejor vestido y vístanlo, porque se ve que tenía olor a chancho, ¿no es cierto? Y pongan un anillo en su mano y calzado en sus pies, señal de alguien que es libre, y lo vuelve a colocar en el estatus de hijo, ¿no? Podría decir, bueno, vos ya está bien, pero ya como hijo, puede ser como hijado, como algún criado, no, vuelve al mismo estatus
de hijo. Esto es maravilloso, porque la restauración es total. No solamente la restauración lo saca de la situación de hambre, no solamente ahora él va a estar libre de esa situación de necesidad, sino que vuelve a su estatus anterior. No vuelve a ser, ya no es más la misma persona, pero vuelve a su estatus anterior. Vamos a terminar la siguiente semana con esta parábola tan maravillosa, pero lo que quiero resaltar es la gracia y la misericordia. Me encantó esto de que aún estando lejos, Él lo vio. Él nos está viendo, Él te está viendo, estés donde estés en la situación que estés lejos, en una situación que vos decís, de acá no salgo más. Él te está viendo y te está esperando. Él está iluminándote, te está llamando, está esperando esa actitud. No solamente que consideres, no solamente que tomes buenas resoluciones, sino que las pongas en práctica y digas, voy a ir a la casa de mi Padre. Él está esperando eso. Y cuando pises el terreno o el camino a la casa del Padre, y Él va a correr a tu cuello y te va a abrazar y te va a recibir y te va a perdonar y te va a restaurar íntegramente y te va a poner donde Él te llama a ser hijo amado suyo. Amén. Gracias. Nos vemos la próxima.